Usted está a punto de escuchar uno de los temas del curso de respuestas católicas del Ministerio Católico Soy, con el predicador católico Eddie Villalobos, un ex ateo y ex protestante que se convirtió al catolicismo. Para más información, puede contactarnos al teléfono 506-7014-5322. Hágase amigo de nosotros a través de el Facebook católicosoy.cr. Puede enviarnos sus invitaciones a través de la página web www.catolicosoy.org. Gracias y que este material sea de gran bendición para sus vidas. Hoy tenemos un tema fundamental. El tema del día de hoy va a ser como la base para el resto de los temas. No significa que si usted no escuchó el tema de hoy, no entienda los otros, sino que va a tener un mejor entendimiento, va a tener mayor claridad. El tema del día de hoy se llama de la antigua a la nueva alianza. ¿Por qué de la antigua a la nueva alianza? Porque hay un antes y un después. Existe el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Ok? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ha hecho una alianza con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Cristo ha establecido una nueva alianza con el pueblo cristiano. Amén. Voy a hacerles examen. La semana pasada les hice el examen al final, ¿verdad? Hoy el examen es al principio. Vamos a hacer un quiz para ver más o menos cómo están ustedes en conocimiento bíblico, para ubicarnos, ¿verdad? Para saber quiénes manejan un poquito la escritura, quiénes no tanto, pero necesito que me respondan, ya sea con un sí o con un no, las siguientes preguntas que vamos a ver. Van a decirme si la Biblia católica dice que debemos de guardar el sábado en lugar del domingo, ¿sí o no? No. Ok. Dice la Biblia que al infierno van a ir buenos y malos, ¿sí o no? No. Sí, dice uno allá. ¿Sí o no? Dicen que no. Vamos a ver. Dice la Biblia que los muertos están como dormiditos, ¿sí o no? Sí, están dormidos. No entienden nada. No escuchan nada. Sí. Allá atrás. Sí. Ojo, tenemos no, no y sí. Vamos a ver este otro. Dice la Biblia católica que debemos de pagar el diezmo obligatoriamente porque si no nos vamos al infierno. Qué convenientes, ¿verdad? Vea. Eso sí respondieron toditos. No, dice. Y se agarraban la bolsa, ¿sí? Voy a hacer otra preguntita, respondan todos. Dice la Biblia que comer carne de cerdo es pecado. ¿Sí? No. Bueno, hermanos, vean. Mucha atención. La respuesta a todas las preguntas es sí. Sí. La Biblia dice que hay que guardar el sábado en lugar del domingo. La Biblia dice que al infierno van a ir buenos y malos. Que hay que pagar el diezmo obligatoriamente. Que los muertos están como dormiditos. Y que comer carne de cerdo es pecado. Con los chicharrones que yo me mandé ayer.
Oiga, la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahí es donde está la diferencia. Cuando a usted le vienen a cuestionar su fe, muchas de las cosas que le vienen a cuestionar están en el Antiguo Testamento. Entonces, claro, para una persona que maneje el Antiguo Testamento, fácilmente le dice, ve, está en la Biblia. Y le va a decir a usted, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Y los católicos decimos, así nos lo ha enseñado la Iglesia Católica. Entonces todo lo que diga la Biblia es verdad. Y la Iglesia dice, sí. Pero el asunto es que hay cosas que ya no aplican para los cristianos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un hermano de estos, usted debería decirle, sí, pero la Biblia también dice que hay que circuncidarse. Más de uno encoge los pies, ¿verdad? Hay muchas cosas que dice la Biblia. Lo que les voy a decir puede que les suene un poco grosero. Lo que yo les voy a decir ahorita, para un evangélico podría sonar hasta blasfémico. Pero no basta con que esté en la Biblia. Repítalo conmigo. No basta con que esté en la Biblia. La Biblia dice muchas cosas que se aplican solo para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Porque fue la alianza de Dios con el pueblo de Israel. ¿Significa eso que nosotros los católicos despreciamos el Antiguo Testamento? Por supuesto que no. Cada vez que usted va a misa, va a ver que se lee el Antiguo Testamento, los Salmos, epístolas y el Evangelio. ¿Verdad que sí? Pero usted verá que en la liturgia, de todas las lecturas, hay una que tiene un lugar más solemne, más importante. ¿Cuál es? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de Cristo, de Jesús. Los católicos creemos que el Evangelio es el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia. Vamos a explicar hoy entonces por qué creemos eso. Si bien es cierto, por ejemplo, la Sagrada Escritura dice que el que no paga el diezmo le roba al Señor, ¿verdad? Tratándose de un versículo allá de Malaquías, y el favorito de todos los pastores evangélicos. Resulta que en Mateo, apunte por ahí, Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús, cuando manda a predicar a los apóstoles, les dice, ustedes lo recibieron gratis, denlo. ¿Cuánto vale el curso de respuestas católicas? Gratis. Claro que los apóstoles recibían algún tipo de ofrenda para ayudarse con el mantenimiento, pero ellos no cobraban, ellos no pedían un dinero específico. Algo muy contrario a otras iglesias que hoy día no solo piden diezmo, piden ofrenda, piden limosna, piden primicias, pactos, alianzas, y ya no saben qué inventarse. A veces piden los relojes y los llaveros de los carros, con carro incluido. Pero digamos, haciendo una sana crítica, son la minoría. No son todos los grupos evangélicos los que andan pide y pide plata. Conozco grupos y conocí grupos que solo pedían el diezmo, convenientemente, ¿verdad? Pero también he conocido pastores evangélicos que no lo piden y que creen que es antibíblico. Curioso. Hay pastores que critican a los pastores que critican el diezmo. Claro, ese es otro tema. El tema del diezmo va para el posgrado del curso de respuestas católicas.
¿Quién es nuestro maestro principal? Jesús. Bueno, hay un texto de la Biblia que es el de la transfiguración. Ese usted lo puede encontrar en Lucas. Apúntelo por ahí. Lucas, capítulo 9, versículos 30 y 31. Dice la Sagrada Escritura que estando Jesús con Pedro, Santiago y Juan, se le aparecieron dos hombres y Cristo se transfiguró. A un lado estaba Moisés y al otro lado Elías. Pero resulta que se escucha una voz de lo alto que dice: este es mi hijo, mi elegido, a él escuchad. ¿A quién hay que escuchar? Cuando alguien escucha que hay que practicar el sábado, ¿a quién está escuchando? A Moisés. ¿Ah? ¿Está escuchando a Moisés? ¿Mm? Cuando alguien escucha que no hay que comer carne de cerdo, ¿a quién escucha? A Moisés. Está siguiendo el Antiguo Testamento. Pero la Escritura nos dice que ¿a quién hay que seguir? A Cristo Jesús. Cristo es nuestro maestro principal. Si yo quiero saber lo que dice la Escritura, tengo que dirigirme a la enseñanza de Cristo. Así es como yo puedo entender plenamente la Sagrada Escritura, a través de las palabras de Cristo. Ahora bien, ¿para qué tenemos entonces el Antiguo Testamento? ¿Será que el Antiguo Testamento deberíamos de quitarlo de la Biblia? ¿Borrarlo? ¿Tiene valor todavía el Antiguo Testamento? Es palabra de Dios. Claro, no podemos quitarlo, porque es palabra de Dios. Entonces, debemos de entender qué lugar tiene en la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento. Mucha atención. Resulta que el Antiguo Testamento normalmente es mencionado en la Sagrada Escritura como la ley y los profetas. La ley y los profetas siempre anunciaron a Cristo Jesús. ¿Quién es el protagonista del Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Y el protagonista del Antiguo Testamento? ¿Quién? Jesucristo también. Jesús, porque la ley y los profetas nos anunciaban al Mesías, a Cristo Jesús. Él es nuestro maestro principal. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Nosotros tenemos que entender entonces cómo ver aquellas figuras del Antiguo Testamento y cómo nos hablan del Mesías. El Antiguo Testamento representa una superación de las costumbres antiguas. Resulta que en la antigüedad, antes de la ley de Moisés, antes de los profetas, lo que teníamos era el mundo pagano. En el mundo pagano habían ciertas prácticas no muy religiosas, no muy conformes con la ley del Señor. Luego viene el Antiguo Testamento, superando al mundo pagano. Pero viene Cristo en el Nuevo Testamento, superando el Antiguo Testamento. Se los voy a poner así, un ejemplo muy sencillo. En alguna época usted fue niño. ¿Hay alguno que se haya saltado el ser niño? Ninguno. Y resulta que usted vivía en el mundo en un puro jolgorio. Solo juegos, andaba paseando, brincando, jugando con los amiguitos. Pero de un pronto a otro entró a la escuela. Aprendió a leer, aprendió a escribir, ¿verdad? O tal vez usted llevó algún otro tipo de formación, pero por ahí anda, ¿verdad? Tal vez fue su mamá, su papá. Pero bueno, resulta que ya usted se superó.
ya aprendió a leer y escribir. O resulta que alguien que aprende a leer y escribir no es alguien que se supera. En Costa Rica es muy poco el nivel de analfabetismo, gracias a Dios. En otros países es escandalosa la cifra, pero aquí tenemos esa virtud. Por eso el pueblo se va superando. Pero resulta que si usted quiere seguir avanzando, entonces pasa al colegio. Hay una superación. ¿Se anula lo que usted aprendió en la escuela? No. Más bien eso sirve de bases para luego entrar al colegio. ¿Ok? Así sucede con el mundo pagano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Voy a ponerles algunos ejemplos. En el mundo pagano, si usted le hacía un daño a alguien, usted tenía derecho de matarlo. Qué sencillo. Usted me robó algo, lo mato. Pero resulta que viene el Antiguo Testamento y le dice, no, un momentito. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si usted me hace un daño a mí, yo tengo derecho, justicia, de hacer con usted lo mismo, de cobrarme el daño que usted me ha hecho. Estamos hablando de la ley, de la justicia. Claro, y de hecho eso no se ha anulado. No, eso no ha quedado anulado. ¿O es que acaso un violador no tiene que ser acusado ante los tribunales para que sea procesado y llevado a la cárcel? ¿Verdad que sí? Bueno, es justicia. Pero luego viene Cristo y nos dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Significa esto que es que tengo que dejarme violar otra vez? Obvio que no. Está hablando de perdonar al que me ha hecho el daño. Yo lo perdono, yo puedo perdonarlo. Eso no significa que no tenga yo que poner la denuncia. Claro que sí, pero no guardando rencor. Qué difícil. Algo de lo que más nos cuesta. Por eso ahora en el Padre Nuestro decíamos, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, Cristo nos enseña algo que supera a la ley, el perdón, el amor. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se creían muchos dioses, Dios del cielo, del agua, de la luna, del sol, de la tierra, de los mares, de los truenos. Pero viene el Antiguo Testamento y dice, es un solo Dios, uno solo, no muchos, un solo Dios. Sin embargo, viene Cristo en el Nuevo Testamento y nos revela algo más, algo superior. Y nos dice, sí, es un solo Dios y tres divinas personas. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Esa es la revelación de Cristo. Cristo que dice, el Padre y yo somos uno. Muy bien, ese es, digamos, la escalera que nos permite ver la superación del mundo pagano, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien, también vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que las mujeres son como una propiedad del hombre. En el Antiguo Testamento, usted verá que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero también dice, ni su hacienda, ni su buey, ni su mula. ¿Qué comparación? En el Antiguo Testamento todavía faltaba una superación. ¿Sí o no, mujeres? Reclamen. Bueno. Cristo viene y le da ese lugar, esa dignidad a la mujer. Y vean que tal es así que en la Iglesia Católica el mayor santo después de Cristo, que es el 3 veces santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el más santo, el santo más grande es la Virgen María.
Tal es el lugar de la mujer en la iglesia. Bueno, ahí se ve la superación del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué debemos de leer entonces el Antiguo Testamento? Bueno, resulta que el mismo Señor Jesucristo nos ha hecho una advertencia. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. He venido no para desechar cosa alguna, sino para llevarla a su cumplimiento. Es decir, Cristo ha venido a cumplir con la ley y los profetas. Otras traducciones dicen, sino que he venido a llevarla a su perfección. De hecho, nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir con toda la ley. Nadie. Cristo, al cumplir la ley, la supera. Entonces, nosotros debemos de dirigirnos a la superación para poder entender lo que nos decía el Antiguo Testamento. Vean cómo lo dice Efesios 2, versículo 15 y 16. Efesios 2, 15 y 16. Anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios. Vean que en Cristo el Antiguo Testamento se une con el Nuevo Testamento y los reconcilia, los hace uno. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y ahora sí, vamos a empezar un poquito más en materia. Esto es solamente como un preámbulo para poder ver cómo entender la Sagrada Escritura, cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros de interpretar la Biblia? Número 1, apunte. La Biblia no es para interpretación personal. Apúntelo ahí. La Biblia no es para interpretación personal. Véalo cómo lo dice la misma Biblia. Porque si la Biblia fuera para interpretación personal, la Biblia lo diría. Pero dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que no es de interpretación privada. ¿Qué es lo que ha sucedido con todas estas iglesias que se dicen ser cristianas, pero que no comparten la misma enseñanza? Que cada quien ha interpretado la Biblia de forma personal, de forma privada. Ahí es donde está el dilema. ¿Por qué? Porque si todos entendieran lo mismo, entonces diríamos, entonces sí, debe ser el Espíritu Santo que los está guiando. Y entonces pueden interpretar solitos la Sagrada Escritura. Pero como lo veíamos la semana pasada, resulta que hay algunos que le dicen a usted que usted no puede bautizar niños. ¿Verdad que sí?
Pero en algunas iglesias le dicen, no, si tiene 5 años y él lo pide, sí se puede. O si tiene 8 años y él lo pide, sí se puede. Otro le va a decir a usted, no, tiene que ser ya mayor de edad. O sea, tiene que cumplir años y entonces enseñar la cédula. O vendrá otro que le diga, no, es que hay que cumplirlo como Jesús. Jesús se bautizó grande. Entonces bautícese solo a los 33 años. O sea, yo sí estoy a tiempo. Ustedes, yo no sé. Otro le va a decir, no se puede bautizar en una pila. Y otro le va a decir, tiene que bautizarse en un río. Y otros, en el caso de nosotros, unos chorritos. Bueno, ¿quién tiene la razón? Uno dice, yo me salvo solo por la fe. El otro dice, yo me salvo porque fui predestinado a la salvación. Otro dice, yo me salvo solo por las gracias. Y otro dice, yo me salvo por las obras. ¿Quién tiene la razón? Y así veremos que cada interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para interpretación personal. Vea cómo lo dice Pedro, pero 2 capítulos después. Siempre leyendo la segunda carta de Pedro, pero ahora en el capítulo 3. Capítulo 3. En el verso 15 empieza a hablar de Pablo, está hablando de Pablo. Y entonces continúa en el versículo 16. Insiste sobre esto en todas sus cartas. ¿Las cartas de quién? De Pablo. Pablo insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Ojo, porque hay algunos que dicen que no, que la Biblia cualquiera la puede entender. Y ciertamente hay pasajes muy bellos que le pueden ayudar a usted a su crecimiento espiritual. Pero note que el mismo Pedro reconoce que en las cartas de Pablo hay algunas cosas o puntos difíciles de entender. Es decir, no es tan fácil. No es que cualquiera puede llegar a agarrar la Biblia y ya puede entender todo lo que allí se dice. De hecho, si usted con poca preparación, lo que puede pasar, como decían los viejillos de antes, es volverse loco y no entender nada. ¿Por qué? Porque no tiene bases, no tiene fundamentos para poder entender lo que dice la Sagrada Escritura. Además dice que algunas personas poco firmes en la fe. ¿Cuánto católico se habrá ido porque no estaba firme en su fe? ¿Cuántos católicos agarraron la Biblia, empezaron a leerla y se confundieron solitos? Interpretaron torcidamente las Sagradas Escrituras. Y note que Pedro dice que también lo hacen con todas las demás Escrituras. No solo con las cartas de Pablo, sino con todas las demás Escrituras. Las interpretan torcidamente. Entonces, la Biblia no es para interpretación privada. No es de interpretación privada. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Nuestros padres constitucionales, los que formaron la República de Costa Rica, llegaron e hicieron un documento importantísimo para que el orden, la paz y la justicia estén en el pueblo de Costa Rica. La famosa Constitución Política, ¿verdad que sí? Pues resulta que, imagínense a los padres
de la Constitución diciendo, ya tenemos aquí la Constitución política, de ahora en adelante, ahí me disculpan los abogados, todo abogado puede interpretar la Constitución política como quiera, bajo el espíritu de los padres fundadores. ¿Qué sucedería, señores abogados? ¿Qué pasaría en Costa Rica? Un desorden. ¿Por qué? Porque cada quien va a querer interpretarla como quiera. Pero entonces es ahí donde la sabiduría humana llegó y dijo, no, un momentito. Aquí hay un intérprete de la verdad en Costa Rica. Y entonces pone un colegio, por así decirlo, la sala cuarta. Y es la sala cuarta la que dice, esto se interpreta así, punto. Nadie puede discutirlo. Cuando la sala cuarta dice, esto es así, ya no hay discusión. De hecho, hay una pena, hay una ley que prohíbe que usted discuta la decisión de la sala cuarta. ¿Me equivoco? ¿Qué hicieron los abogados? Porque si no me corrigen. Ahora bien, ¿usted cree que Dios fue tan irresponsable, y Dios que es totalmente sabio, por encima de la sabiduría humana, iba a llegar y iba a decir, bueno, cristianos, tomen, ahí está la Biblia, juéguensela? ¿Usted cree que eso iba a ser Dios? Por supuesto que no. Dios es infinitamente sabio y sabía que se necesitaba una autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. ¿Qué autoridad puso Dios? Muy sencillo, lo dice la Biblia. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo le da esa autoridad a los apóstoles, pero en especial a Pedro, porque si bien es cierto, en Mateo 18:18 se lo dijo a los apóstoles, en Mateo 16:18 se lo dijo solo a Pedro. Y además de eso, le dio la autoridad, es decir, las llaves del reino de los cielos. Quiero compartirles algo. Hay algo bellísimo, y esperamos compartirlo aquí con ustedes, del judaísmo, de la antigua alianza. Cuando usted conoce el pensamiento de los judíos, oiga, es preciosísimo entender la fe católica, porque no ha quedado anulada la ley y los profetas, sino que se ha llevado a su cumplimiento. Resulta que cuando usted investiga al pueblo judío, usted le pregunta a un judío, a un rabino, ¿qué significa atar y desatar? El rabino le va a decir, muy sencillo. El judío lo entiende porque era en la época de Jesús. Es la autoridad que se le da a los maestros de la ley para interpretar la Sagrada Escritura. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los apóstoles? Ustedes tienen la autoridad de interpretar la Sagrada Escritura, la revelación. Eso era lo que les estaba diciendo Jesús. Entonces, es por eso que la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, apúntelo por ahí, Catecismo de la Iglesia Católica, desde los numerales 85 hasta el numeral 100, nos habla de la autoridad de la Iglesia, de la interpretación de la Iglesia. Yo los invito a que ustedes lo lean no solo hasta el 100, ojalá hasta el 133, porque es que es riquísimo el Catecismo de la Iglesia Católica. Vea, hermano, mínimo, una vez en toda su vida, mínimo, tiene que leerse el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo casi no me lo leo, no. Esos rayoncillos que usted ve ahí es que a veces se me corre la tinta, ¿verdad? Pero, además de eso, bueno, resulta que tal vez usted lo ve muy grueso, tal vez usted dice, ¡ay, qué pesado! Catecismo.
La semana pasada conseguí algo por aquí también. Vea qué bonito. ¿Ve? Chiquitito. ¿Verdad? Delgadito. Esto se llama el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Oiga, riquísimo. Porque viene pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Es como una introducción al Catecismo de la Iglesia Católica, pero sustancioso. Calidad. Nada más y nada menos que en su redacción estuvo la mano del hoy emérito Papa Benedicto XVI. Casi nadie. Los invito, 4.100 colones costó. Ahórrese de 100 en 100 colones y dentro de 3, 4 meses ya lo tiene. 4.100 colones. Y es de lectura fácil, usted lo puede ir leyendo por numerales. Todo esto que yo les estoy diciendo no me lo estoy inventando y usted lo puede comprobar a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Si yo no he venido aquí a inventar ninguna enseñanza, todo cuanto yo enseño está aquí, todo, y todavía más rico, más profundo. Es más, yo lo sigo leyendo. El otro día estaba la hermana Ingrid en mi casa, nos llegó a visitar, y estaba yo leyendo un poquito el Catecismo, ¿verdad? Es que no sé, me entra el agua y empiezo a leerlo. Y la vuelvo yo a ver y le digo, ay hermana, de lo que se pierden los católicos por no leer el Catecismo de la Iglesia, de lo que se pierden. Es que usted no sabe el tesoro, la riqueza de lo que es el Catecismo. Oiga, si yo le he mencionado ahorita 10 versículos en lo que les he hablado, el Catecismo les va a tirar 30, 40 versículos. Además de muchas referencias a otros documentos. Y resulta que usted va a ese otro documento, lo abre y son 30 versículos más de la Biblia. Es que si hay una iglesia bíblica, es la Iglesia Católica, porque es la que tiene la autoridad de interpretar la palabra de Dios. Y vean cómo lo dice la iglesia. Numeral 100. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Sencillito. ¿Le parece complicado? ¿No se entiende? Por supuesto, la Iglesia toma otro montón de versículos bíblicos para apoyar esta enseñanza. La Iglesia es la que tiene la autoridad de interpretar, de atar y desatar la palabra de Dios. La interpretación personal de la Biblia te hace protestante. Cuando usted agarra la Biblia y la interpreta personalmente, se va a hacer protestante. Que lo diga yo. Hermanos, eso fue lo que a mí me pasó. Dándoles un poquito de mi testimonio. Yo recuerdo que yo llegaba y le decía a mi padre, es que la iglesia no entiende la palabra de Dios. ¿Cómo interpretan ustedes? Le decía yo, ¿cómo interpretan ustedes este texto bíblico? Y él, es que cuando un católico tiene buenas bases, no hay quien lo mueva. Él llegaba y me decía, Eddie, la palabra de Dios no es para interpretarla. Es para discernirla. Qué diferente. Es decir, yo tengo que buscar en la palabra de Dios el mensaje de salvación para mi vida, el mensaje moral, lo que me enseña para que yo practique. Hay algo que acostumbra la Iglesia Católica, los invito a que tal vez después puedan investigarlo, que es la práctica de la lectio divina. Vean, les voy a recomendar algo, y no es porque yo trabaje ahí a la par del Padre, pero es que vale la pena. Yo pertenezco al equipo de formación arquidiocesana con el Padre Mario Segura, que es el que se encarga de la catequesis. ¿Hay algún catequista aquí? Y lo conocen. Muy bien. Y ellos sacaron una Biblia
de un costo muy cómodo. Es una Biblia, un tamaño un poco más grande que esta, un poquito más, casi parecida a la mía. Aquí está. La Biblia de nuestro pueblo con la Lectio Divina. Vea qué calidad. Viene explicando qué es la Lectio Divina. Fue lo que practicaron los santos de la Iglesia Católica por años, para vivir la fe como la vivieron para que fueran canonizados. ¿Por qué? Porque aquí se enseña cómo realmente escudriñar y entender la palabra de Dios para un verdadero cristiano. Hay que leer la Biblia en su contexto. Ayúdeme a leer esto. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Repítalo una vez más conmigo. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Esa es otra de los graves problemas. Interpretar la Biblia fuera de su contexto. Y no estoy hablando solo del contexto del capítulo o del versículo, no. Estoy hablando fuera del contexto, por ejemplo, del libro que estoy leyendo. Vea, uno de los más graves problemas que tuvo la Reforma Protestante es que resulta que Martín Lutero tenía que hacer un estudio. ¿Saben quién es Martín Lutero? El primer protestante. Tuvo que hacer un estudio del libro de los Romanos. Agarró el libro de los Romanos, llegó y leyó Romanos 3:23. Déjeme ver si ya lo encontré. 3:28. 3:28. Estamos en el mismo capítulo, solo que unos versículos adelante. 3:28. Romanos 3:28. Nosotros decimos esto: la persona es reformada y justificada por la fe. Palabra de Dios. Martín Lutero agarró ese versículo y dijo: el hombre es justificado solo por la fe. Y entonces, de ese versículo, de la interpretación personal y descontextualizada del libro de los Romanos, llegó a la conclusión de que el hombre es justificado por la sola fe. Hay un tema que vamos a ver que se llama la sola fe. Y ahí explicamos cómo el libro de los Romanos para nada habla de que el hombre es solo justificado por la fe. ¿Por qué sucedió la Reforma Protestante? Por la mala interpretación de la Biblia, por sacar de contexto versículos bíblicos en la Biblia. Cada vez que usted va a leer la Biblia, no puede sacar del contexto total de toda la Biblia lo que está leyendo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios tiene que confirmar lo que se está leyendo. Porque, por ejemplo, si por un lado dice que por la fe es justificado y por otro lado se le piden las obras de misericordia, aquí hay un problema. Hay que resolverlo. La Iglesia sabiamente lo ha sabido resolver, pero ese es tema punto y aparte. Seguimos. Numeral 110. Numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios, en su tiempo y en su cultura, para poder entenderla. Hay que considerar los diferentes géneros literarios. Es decir, hay libros que son poéticos. Hay libros que son poéticos. Y al ser poéticos, utilizan un lenguaje de poema. Una vez recuerdo que una hermana no católica me decía: es que el libro de los cantares, eso a mí no me gusta, porque solo habla de sexo
¿Perdón? ¿Cómo? Sí, es que ahí sale el hombre diciéndole cochinadas a la mujer. Porque hay varios versículos que el autor sagrado dice, porque tus pechos son como cervatillos en la pradera. O cosas como es, o tus labios dulces como miel, tus ojos profundos como el mar. Si ustedes ven, los ojos no pueden ser profundos como el mar, a lo poco unos par de centímetros. Pero el lenguaje poético utiliza hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración para hablar de algo profundo, algo bello, algo más allá. Y resulta que el Cantar de los Cantares es el mejor poema de amor de Jesucristo a su iglesia. Ese es el Cantar de los Cantares. Claro, si usted lee la letra mata, dice Pablo. Si usted se basa solo en lo que está escrito, se murió. Y por eso es que lamentablemente algunos no entienden la Biblia, empezando por los no creyentes, ¿verdad? Agarran la Biblia fuera de su contexto y, por ejemplo, un ateo, una persona que no crea en Dios, puede decir que la Biblia dice que Dios no existe. Y sí es cierto. Hay un pasaje de la Biblia que dice, Dios no existe, dice el necio. Obvio. Fuera de su contexto. ¿Okay? Y así podemos ver. Por ejemplo, Cristo utilizó un lenguaje en su tiempo. Por eso hay que leerla en su tiempo y en su cultura. Si usted llega y le pregunta a un judío qué significaba lo que Cristo dijo, entonces usted lo entendería. Pero si usted lo aplica al siglo XXI, nos quedamos behind the tree. Solo los que hablan inglés, detrás del palo, pues, para que me entiendan. ¿Qué es lo que sucede? Cristo dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Significa que todos los ricos se fueron al infierno? No, Cristo no está haciendo una condena de esas. Cristo lo que está diciendo es, si usted lo interpreta según el lenguaje judío, el ojo de la aguja eran unos pórticos pequeñitos, bajitos, así, angostos, que para que un camello entrara tenía que arrodillarse y arrastrarse para poder entrar. Está hablando de la humildad, ¿verdad? Está hablando de reconocer a aquel que está por encima de él. Además, los mismos apóstoles le preguntaron, Señor, entonces sería imposible que alguien entre al reino de los cielos. Pero Jesús le respondió, para un hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque es Dios el que hace la obra en el hombre. Amén. Hay que entender que hay libros históricos, libros proféticos, libros poéticos y libros sapiensales, es decir, aquellos que son más filosóficos, ¿verdad? Como Eclesiastés, ¿verdad? El libro de sabiduría, ¿verdad? Y demás libros que son sapiensales. Hay que conocer las maneras de hablar y de narrar de aquel tiempo para poder entender la palabra de Dios. Hay que entender las diferentes maneras. Esto que vamos a ver y con lo que vamos a ir concluyendo es muy importante que le ponga atención. Ya casi estamos finalizando, pero yo necesito que aquí me le ponga toda la atención, porque a partir de este momento vamos a ver las bases para poder explicar todos los demás temas. Entonces necesito que pongan mucha, pero mucha atención. Una prefiguración, según lo entiende la Iglesia, es algo que sucedió en el Antiguo Testamento y que luego se cumple
en el Nuevo Testamento. Veamos cómo lo dice la Escritura. Hebreos, apunten por ahí. Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés. Palabra de Dios. Mucha atención. El libro de los Hebreos está hablando de las prácticas judías y cómo se cumplen en Cristo Jesús. Entonces, hablando de los hebreos, dice, estos dan culto a lo que es sombra y figura. Pongan atención a lo que voy a hacer en este momento. Pongan atención. Eso es una sombra. ¿Lo ven? Ok. Cuando usted se fija en mi sombra, la sombra de mi mano, ¿qué puede ver? Una figura de una mano. ¿Qué más? Oscura, una figura oscura. ¿Perdón? Un poco más grande. Ah, bueno, puede ser. No se ve igual, no se ve del mismo tamaño. Pueden verle ahí en la sombra las imperfecciones de mi mano. Ahora vean si yo hago esto. ¿Qué parece ahí? Parece que me falta un dedo. Si yo me fijo en mi mano, ahora sí, pueden describir, por ejemplo, de qué color es. Si tiene arrugas, si tiene cicatrices, si tiene uñas o si están mugrosas. Puede definir con mayor claridad. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas son una sombra de las realidades celestiales. Mucha atención. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 128. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología, a las prefiguraciones. Es decir, la Iglesia desde los primeros siglos ya entendían el plan de los dos testamentos. Que me puse nervioso, ¿no? Es que se me acercó mi esposa. Esa mujer me mueve el piso a mí. Ya la puse roja. Bueno, ya la Iglesia en el tiempo antiguo, desde los primeros siglos, entendían de los dos testamentos cómo se complementaban a través de las prefiguraciones, de la tipología. Es decir, en el Antiguo Testamento hay ciertos tipos que vienen a completarse o a llevarse a cabo en el Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. Adán es tipo de Jesús. En el Nuevo Testamento, a Jesús en Romanos 5:14, a Jesús se le llama el nuevo Adán. Porque así como Adán en el Antiguo Testamento fue el primer hombre que pecó y trajo la caída a la raza humana, Cristo es el primero que cumple con toda la ley y redime a la raza humana. ¿Ven la prefigura? Por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la salvación. Dice 1 Corintios 15. Isaac es prefigura de Jesús. ¿Recuerdan a Isaac, el hijo de Abraham? Resulta que es el primogénito de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Oiga, y lo que dice Génesis, capítulo 22, desde el versículo 6 al 8, dice lo siguiente, que Isaac tomó la madera del sacrificio y se la llevó a la montaña. Cuando iba de camino, le preguntó Isaac a su padre Abraham, Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham proféticamente le responde a su hijo, Dios proveerá su sacrificio. Claro, estaba hablando de aquel momento especial, que de hecho, cuando ya Isaac iba a ser sacrificado,
El ángel detiene a Abraham y le muestra un carnero que estaba en un árbol. Pero aquellas palabras de Abraham se iban a cumplir en Cristo Jesús. Cristo, que lleva la madera del sacrificio, es el sacrificio con el que Dios Padre ha cumplido con la alianza. Ahí se ve la figura, es decir, Isaac es figura de Jesucristo. Y podemos ver otra, muy sencilla, en el caso del bautismo. En Primera de Pedro 3, 20 y 21, Primera de Pedro 3, 20 y 21, nos habla que el diluvio es figura del bautismo, el diluvio. ¿Por qué? Porque Noé y su familia fueron salvos a través del agua. Y entonces esto se convierte en una figura del bautismo por el cual somos salvos. Amén. Preguntas de examen. Otra preguntita, vamos a ver. Y espérense porque les vamos a dejar después, más adelantito, tarea para llevar a la casa. Preguntas de examen. Los de atrás, allá, los que están atrás, pongan atención, no se me duerman. ¿Jesús era judío, sí o no? Eso, con fuerza. Los de aquí, del frente. ¿Jesús guardó el sábado, sí o no? ¿Por qué? Ah, muy bien. Aquí los de la derecha. ¿Jesús guardó la ley? Como que no están muy seguros. ¿Guardó la ley? Eso es. Aquí los de la izquierda. ¿Jesús fue circuncidado? ¿Y por qué? Jesús cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. Todo. ¿Significa entonces que nosotros también tenemos que cumplirlo? No. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura, la Nueva Alianza. En Hebreos 10:9 dice lo siguiente: entonces dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto cumple el primer orden de las cosas, para establecer el segundo. Es decir, Cristo ha cumplido con el primer orden de las cosas para establecer el segundo orden, la nueva alianza en su sangre para redimirnos a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos concluyendo. Número 1, si a usted le dicen que una enseñanza está en la Biblia, respóndale. ¿En qué parte de la Biblia? ¿Y en qué versículo? Porque a veces el evangélico que le menciona a usted la Biblia, resulta que no se sabe el versículo. Y ya usted le hizo jaque mate. ¿Ah? Luego, dígale, un texto fuera de contexto nos lleva a la Biblia no es de interpretación personal. Repítalo conmigo. La Biblia no es de interpretación personal. La Iglesia es la única que tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Quién es nuestro maestro principal? Amén. Repita esta frase conmigo una vez más. No basta con que esté en la Biblia. No basta. Porque hay muchas cosas que dice la Biblia que ya no se aplican. El Nuevo Testamento, y esto es importante, este no lo vimos. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Es decir, usted empieza a leer el Antiguo Testamento y ve los signos del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es revelado el Antiguo Testamento. Es clarificado lo que se venía anunciando en el Antiguo Testamento. Las prefiguras del Antiguo Testamento son sombras de las realidades del Nuevo Testamento. Y póngale atención a esto.
Anótelo. Las prefiguras del Antiguo Testamento son sombras de las realidades del Antiguo Testamento, y las figuras del Nuevo Testamento siempre son superiores a las prefiguras del Antiguo Testamento. Se los pongo así para que me entiendan. Jesús es superior a Adán, ¿sí o no? ¿Ah? Jesús es superior a Isaac, ¿sí o no? El bautismo es superior al diluvio, ¿sí o no? Todo lo que es mencionado en el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. Amén. El Evangelio es el corazón de la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? El corazón de la Biblia. Y la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios no es letra y tinta, no es papel. La palabra de Dios es una persona y se llama Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Usted acaba de escuchar uno de los temas impartidos en el curso de respuestas católicas del Ministerio Católico Soy, con el predicador católico Eddie Villalobos. Para más información puede contactarnos al teléfono 506 7014 5322. Si usted quiere contribuir con este ministerio para que siga llevando el Evangelio a todas las naciones, puede contactarnos a través de la página web www.catolicosoy.org. Esperamos que este material haya sido de gran bendición para su vida.